Dios les bendiga a todos en esta hora. Gracias por permanecer en línea con nosotros. Quiero invitarte que este tiempo te dispongas y que sea un tiempo donde podamos aprender de la palabra del Señor. Pero para poder aprender de la palabra del Señor, tú y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Recuerda eso. Necesitamos que el Señor nos permita ver a través de su palabra. Y para eso, por favor, quiero invitarlos a todos que hagamos una oración y entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo Dios, hoy, Señor, te invitamos, Señor, a que este tiempo sea un tiempo donde, Señor, podamos escucharte, donde podamos realmente entender, pero especialmente, Dios, donde nuestras vidas sean transformadas y cambiadas, Señor, por el poder de tu palabra, Dios, con la ayuda poderosa de tu Santo Espíritu, Dios. Entregamos este tiempo, Dios, y que nuestras mentes en esta hora, Señor, sean llenas del conocimiento que da vida, Señor, el que proviene de ti, tu palabra, Dios. Te lo pedimos en esta hora, Dios, y que lo que salga de mi boca, Dios, sea, Señor, tu consejo, sea, Señor, tu opinión, sea tu dirección para todos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, todos podemos decir amén, amén y amén. Damos gracias a Dios y gracias por seguir este tiempo con nosotros y gracias por disponer su tiempo para escuchar una vez más las buenas noticias, la palabra del Señor. Quiero invitarte en esta hora, por favor, que vayamos rápidamente al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 18. Dice la Escritura de la siguiente manera: teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Vuelvo a leerlo a favor de todos. Teniendo ojos, dice el Señor Jesús, no ven, y teniendo oídos, no oyen. Y en esta mañana, de acuerdo a este pasaje y de acuerdo a todo lo que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor, hoy quiero compartir un tema, un mensaje, el cual he titulado ciegos con ojos, sordos con oídos. Hoy estaremos hablando que la Escritura, el pasaje que les acabo de leer, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes tienen ojos pero no ven, ustedes tienen oídos pero no pueden escuchar. Y ese pasaje está bajo el contexto que el Señor Jesús está hablando algo a sus discípulos y sus discípulos no están entendiendo. El Señor Jesús en ese pasaje les está hablando acerca de la levadura de los fariseos. Sin embargo, los discípulos están entendiendo es acerca de comer, están entendiendo es acerca del pan, pero el pan físico. Y hoy quiero compartir este tema porque realmente quizá hoy tú te puedas identificar con esta palabra. Pero esta palabra realmente lo que hoy el Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu, nos quiere enseñar es que hoy nosotros tenemos ojos, pero no vemos. Tenemos oídos, pero no estamos escuchando. ¿Qué quiero decirte con eso? Que aunque estos ojos vean cosas, aunque estos oídos estén escuchando otras, no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo. Y para mostrártelo de una manera más práctica, más sencilla, quiero mostrarte una ilustración acerca de ciegos con ojos y sordos con oídos. En algún momento, los que somos casados, nos hemos topado con una situación como esta. Hemos visto a nuestra esposa, o viceversa, la esposa ha visto a su esposo cansado, y hemos visto nosotros a nuestras esposas cansadas, agobiadas, y las vemos haciendo una cosa, haciendo la otra, cuidando los niños, las que van y laboran y trabajan
igual el esposo va y trabaja. Y me he dado cuenta algo para poder mostrarte lo que quiero compartir hoy. Y es que a veces nosotros estamos viendo que nuestra esposa en este ejemplo está cansada. Igual la esposa se está dando cuenta que su esposo está agotado. Sin embargo, escúchenme muy bien. Sin embargo, ¿cuál es nuestra reacción a eso? Nada. ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que estamos viendo? Silencio. Nos hacemos a un lado. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Porque aunque estamos viendo algo, aunque estamos escuchando el dolor de ese esposo que dice: estoy cansado, vengo del trabajo molido, tuve un día agotado. La esposa lo mira y lo escucha, pero ¿cuál es la reacción? La misma. Igual nosotros. ¿Y qué me dice de los hijos? Los hijos ven a papá, los hijos ven a mamá, los ven en una situación cansados, haciendo oficio, levantándose temprano, haciendo el desayuno, haciendo el almuerzo, haciendo la comida, ayudándole con las tareas. Y escúchenme muy bien, el Señor Jesús no se equivocó con esto. Nosotros somos los que nos hemos equivocado. Los hijos ven a sus padres tan agotados, tan cansados, y los vemos, hermano. Yo me involucro ahí. Yo estoy ahí. Hemos visto a nuestros viejos, con mucho cariño lo digo. Hemos visto a nuestros padres cansados, agobiados. Y usted dice: no, pero eso es lo que le toca a mi mamá, eso es lo que le toca a mi papá, eso es lo que les corresponde. ¿Saben? Por eso quise hoy poner el título de esta manera: ciegos con ojos y sordos con oídos. ¿Y qué me dice de la creación? Todos sabemos que nuestro planeta cada vez se está deteriorando. Estamos cada vez respirando un peor oxígeno, un peor aire, no por causa de la tierra, no por causa de Dios, por la mala administración que nosotros le hemos dado. Y lo vemos. Usted ve documentales, usted escucha personas hablando acerca de la capa de ozono, escucha personas hablando acerca del cuidado con los animales. Escuche, lo estamos viendo, lo estamos escuchando, pero sencillamente somos ciegos, sencillamente somos sordos. No estamos entendiendo lo que está sucediendo. Y por eso estamos viendo de una u otra manera. Si usted hoy se identifica, si usted hoy puede decir: es cierto, estamos viendo el dolor en la gente. Mire, estamos viendo el dolor en la gente en la calle, y como si nada. Estamos viendo el dolor de nuestros jóvenes, de nuestros niños, como si nada. ¿Sabe qué se llama eso? Frialdad. ¿Sabe cómo se llama eso? Insensibilidad, dureza. ¿Sabe cómo se llama eso? Sequedad, maldad, envidia, arrogancia, frialdad. Eso es lo que está sucediendo. Aunque vemos y aunque escuchamos, tengo que decir hoy: estamos siendo sordos, estamos siendo ciegos. Al igual que Jesús con sus discípulos, Jesús hablándoles de algo y ellos respondiendo de otra cosa. Jesús preocupado por otra cosa y ellos respondiendo de otra manera. De esa manera, con la ayuda del Señor, quiero desarrollar este mensaje. Y quiero que esté muy atento, porque en el capítulo 8 de Marcos, el versículo 17, un versículo antes al que leímos, ¿sabe qué dijo Jesús? Aún a sus discípulos le dijo: aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Sabe qué es la causal de esto? Que nuestro corazón está duro. ¿Sabe qué es lo que nos hace ver y seguir siendo ciegos? La dureza de nuestro corazón.
¿Sabe qué es? Lo que escuchamos, el dolor, el gemir de nuestro pueblo, de nuestra nación. Y sabe, seguimos siendo sordos sencillamente porque nuestro corazón se ha endurecido. Nuestro corazón es una roca. Nuestro corazón está así de sólido. Y hoy, con la ayuda del Señor, te quiero mostrar a través de las Escrituras que es cierto lo que te estoy diciendo. Quiero mostrarte unos ejemplos de que nosotros, viendo las cosas, seguimos siendo ciegos, y escuchándolas seguimos siendo sordos. Génesis capítulo 19, por favor. Yo quiero que siga. Génesis capítulo 19, versículo 14 en adelante. Mire lo que dice la escritura del Señor. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer Lot y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y los sacaron y los pusieron afuera de la ciudad. Versículo 24 del capítulo 19 de Génesis. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué tiene que ver eso, Kevin? Escúchenme. Estamos hablando acerca de ciegos con ojos y de sordos con oídos. Y esta palabra, esta historia, quizá tú la has escuchado muchas veces. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Escuche, la hemos escuchado. Hemos visto imágenes. Hemos visto hasta películas. Hemos visto a predicadores, maestros. Hemos visto nosotros mismos por la palabra de Dios, por otros instrumentos, vehículos, canales. Hemos visto este mensaje. Hemos visto esto que ha sucedido a través del tiempo, que en un momento, en una época, Dios hizo descender fuego del cielo sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y lo que yo tengo que decirles hoy, de acuerdo a esta porción de las Escrituras, es que Sodoma y Gomorra no fue destruida porque era buena. No fue destruida porque hacía lo bueno, lo correcto, lo íntegro. Todo lo contrario. Sodoma y Gomorra pasó los límites establecidos por Dios. Pasó todas las instancias que Dios había dado al ser humano. Dice Judas capítulo 1 versículo 7: asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad, dice la Escritura, y de toda clase de perversidad sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego, y sirve como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Esto es un ejemplo que yo quiero mostrarte en las Escrituras. Nosotros lo estamos viendo, nosotros lo estamos escuchando, pero ¿saben algo? No lo estamos entendiendo. Seguimos estando sordos, seguimos estando ciegos, aunque vemos, aunque tenemos ojos, aunque tenemos oídos. Seguimos escuchando las advertencias. Mire, si hay 2 acontecimientos en la Biblia donde vemos que el mismo cielo
hace descender una sustancia para destruir un pueblo, una ciudad, es esta. Escucha, aquí no hay intervención que vino un ejército y destruyó, no. Fue el mismo cielo, fue el mismo Dios, dice la escritura, que destruyó esta ciudad. Ahora, dice claramente, llena de inmoralidad y de toda clase de perversidad sexual. Y yo no sé en lo que andamos, yo no sé en lo que tú y yo hoy estamos haciendo, pero claramente la escritura me muestra que esta ciudad fue destruida. Pero ¿saben? Había un dictamen de destrucción para esta ciudad. Pero los pasajes que le leo, Dios envía unos ángeles. Y estos ángeles van a salvar una familia, la familia de Lot, la de su esposa y la de sus hijas. Dice claramente la escritura que ellos tomaron la mano de Lot, de su esposa y de sus hijas, y lo sacaron rápido porque esa ciudad iba a ser destruida. ¿Qué quiero mostrarte? Que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, antes de Cristo, el Señor nos viene hablando que escúcheme, la destrucción se ha producido por causa de nuestro pecado. El caos, la devastación ha venido por causa de nosotros, de las inmoralidades, de nuestros desórdenes, de nuestras desviaciones y de generaciones. Claramente la escritura dice, pero desde la creación el Señor siempre ha enviado salvación. Desde la creación el Señor siempre ha ido por aquellos. Siempre el Señor ha ido a salvar. Siempre Dios ha ido a guardar. Claramente leímos que los ángeles le dijeron a Lot: Lot, saca tu familia. Y Lot fue por sus yernos. Pero ellos no creyeron. Ellos dijeron: esto es una broma. Como muchos hoy dicen, esto es una broma del evangelio. Esto es una tontería para muchos. Pero escúcheme, así como sucedió en Sodoma y Gomorra, así como sucedió el día menos pensado, tenga muy presente eso. Porque desde la antigüedad el Señor viene hablando y viene diciéndonos que donde hay pecado hay muerte. Y donde hay muerte, escúcheme, hay devastación. Pero el Señor, a todo aquel que ha creído en Él y ha aceptado su señorío, el Señor así en este episodio envió a sus ángeles para salvarlos. Pero déjeme rápidamente, si me quedé mucho tiempo aquí, porque quiero recrear cada vez mejor esto. Génesis capítulo 6, versículo 12. Usted dirá, pero estamos hablando de ciegos con ojos y sordos con oídos. Y le estoy mostrando en la historia los acontecimientos que han pasado por causa de la maldad, por causa de estar separados del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Dice la escritura: y miró Dios la tierra otra vez, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Hazte un arca. Esta es otra historia conocida por nosotros. Hemos escuchado que Noé llevó los animalitos y los montó a la barca, y Noé y su familia se salvó. Ahora, otra historia devastadora. ¿Y sabe de dónde viene? De los cielos. Dice la escritura que se abrieron unas ventanas, que caían chorros y chorros. En este momento la tierra fue destruida por causa del agua, llamado diluvio. En la anterior historia fue fuego, en esta historia agua. Pero otra vez vemos que cuando la humanidad se degenera, cuando la humanidad se pervierte, otra vez viene destrucción.
Pero ahí en la destrucción, ahí en la devastación, otra vez vemos la misericordia del Señor. Aleluya. Otra vez vemos que el Señor se acordó de Noé. Un hombre, dice la Biblia, que halló gracia delante del Señor. Y un hombre, cuando usted mira los episodios anteriores, los capítulos anteriores a este capítulo 6 de Génesis, y mire la vida de Noé. La vida de Noé era una vida diferente a los demás. No era una vida que se dejaba llevar por sus deseos, sus placeres, por lo que la gente decía, por lo que la filosofía, el concepto de la época decía. Noé fue un hombre que siempre guardó, no perfecto, pero un hombre que temió a Dios. Y cuando uno teme a Dios, Dios se acuerda de nosotros. Dice la Escritura que en medio de una devastación, en medio de un diluvio, Dios le había dicho a Noé que hiciese un arca. Siempre a través de la historia siempre hemos visto que el Señor quiere salvar, que el Señor ha preparado un ángel, en este caso un arca, para salvarnos a ti y a mí. Ahora, esto es antes de Cristo, y hay muchos más ejemplos, pero quiero dejarte estos dos ejemplos para decirte que desde la antigüedad Dios viene pensando en salvarnos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo perverso y lo degenerado que somos. Dios sabe que en ti y en mí mora el pecado, y que ese pecado lo único que nos lleva es a la muerte. Y es por eso que hoy tengo que decirte que desde la antigüedad venimos viendo ejemplos, venimos escuchando de destrucciones, venimos observando de cómo pueblos fueron, cómo naciones, cómo la tierra fue acabada y destruida, pero seguimos siendo ciegos, pero seguimos estando sordos. ¿Y cómo es posible eso? Dice uno. ¿Cómo es posible? El Señor dijo: porque ustedes han endurecido su corazón, y por eso nos hemos vuelto tan insensibles, tan duros, para poder entender lo que el Señor quiere. Y quiero que rápidamente volvamos al pasaje donde estábamos, Marcos capítulo 8. Y hay algo curioso en esta historia. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, no me entienden. En este mismo orden, 3 versículos adelante, aparece una historia interesante en el versículo 22, y quiero leerla. Dice la Escritura: vino luego a Betsaida Jesús, y le trajeron un ciego. Escúcheme, estamos hablando de ojos que ven, pero son ciegos. Y ahora en este episodio dice que le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El hombre le dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, dice la Escritura, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿A dónde nos quiere llevar Kevin? Tranquilo. Les hablé que a través de la historia, aún la historia bíblica, hemos visto muchas cosas, pero seguimos ciegos. Que hemos escuchado muchas, pero seguimos sordos. En este episodio está Jesús en Betsaida, y le traen un ciego, y le ruegan al Señor para que el Señor lo toque y lo sane.
Y me llama la atención de este pasaje que dice la escritura literalmente que Jesús tomó la mano del ciego y lo sacó fuera de la aldea. Y deténgase ahí. El Señor llegó a Betsaida, le traen un ciego y le ruegan para que lo sane. El Señor le toma la mano y lo saca de ahí. Y esto, usted y yo debemos tener presente esto. Ahora, lo sacó de esa localidad, lo sacó de esa aldea, dice la escritura. Y la Biblia dice que él llegó a Betsaida. Ahora, ¿qué es Betsaida? Betsaida es un terreno, una localidad. Y una de sus traducciones de este nombre es que significa casa de pesca o pescador. Y usted ya me va a entender por qué. En ese lugar el Señor llamó a 3 de sus discípulos. Por eso usted me va a entender por qué se llama así, casa de pesca o casa del pescador. Porque era una tierra donde había donde había muchas aguas y donde había muchos peces. Por lo tanto, abundaban los pescadores. Y uno de 3 de sus discípulos, se lo voy a nombrar: Simón Pedro, Andrés, Felipe, de Betsaida. Ahí lo llamó el Señor. Pero algo más que usted debe saber de Betsaida es que en Betsaida el Señor caminó sobre las aguas. Wow, ¿cómo? Ahí fue donde Jesús caminó sobre las aguas. Pero en Betsaida también fue donde el Señor multiplicó panes y peces. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en Betsaida Dios mostró su gloria. En Betsaida Dios mostró su poder. En Betsaida Dios se glorificó. Y uno puede decir: gloria a Dios, aleluya, Betsaida. Sin embargo, el pasaje que estamos leyendo dice la escritura que cuando le trajeron a él el ciego, Jesús lo sacó. Y sabe que todas estas cosas que les acabo de mencionar sucedieron en Betsaida. Pero sucedía algo en Betsaida, y eso lo dice Mateo capítulo 11, versículo 21. El mismo Señor Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Ese ay es como de dolor. Ay de ti, Betsaida. ¿Y sabe qué está diciendo Jesús de esta tierra, de esta localidad? Si los milagros que se han hecho en esta tierra se hubiesen hecho en otros pueblos, el mismo Señor Jesús está diciendo: te aseguro, Betsaida, que muchos se hubiesen convertido, muchos se hubiesen humillado con cilicio, o sea, de una manera extrema. Mucha gente se hubiese rendido ante el Señor. El mismo Jesús está diciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque Betsaida, aunque vivió y experimentó los milagros de Dios, Betsaida seguía siendo una localidad incrédula. Y esto es interesante. El Señor toma a este ciego y lo saca de Betsaida para poderlo sanar. Me llama la atención, el Señor hubiese dicho: te voy a sanar ahí, recibe ahí, pero le dice: sal de la localidad. Escúcheme algo, lo saca, y cuando lo sana le dice lo siguiente: no entres en la aldea. Y le dice: y no lo digas a nadie de la aldea. Porque el problema no era solo la localidad, la tierra, el sector, era la gente que estaba en ese lugar. Quizá él, al hablar de eso es puro cuento. Usted se inventó esto. Usted es el que está saliendo con esas cosas. Y el Señor entonces saca a este hombre. Y présteme mucha atención, porque yo quiero decirle, después de haberle comentado acerca de la historia y de lo que ha acontecido, déjeme decirle qué es lo que Dios, qué es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Qué es lo que el Señor vino a hacer más de 2000 años a la tierra.
Lo mismo que sucedió con Noé, con un arca. Lo mismo que sucedió con Lot a través de unos ángeles. El Señor quiere salvarte, pero quiero que lo veas, quiero que lo entiendas, quiero que lo descubras en la palabra. Dice la escritura que Él lo sacó. Lo sacó. Dios sacó al ciego, lo sacó de una localidad. Lo que Dios quiere hacer hoy es sacarnos, es liberarnos. Lo que Dios quiere es sacarnos de un lugar, de un pensamiento, de una filosofía que lo único que ha hecho es que tus ojos vean, pero no entiendas. Que tengas un corazón, pero no sientas. Que tengas oídos, pero no puedas escuchar. Y que estemos cegados a la verdad. Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice la escritura de la siguiente manera: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escúcheme, esta historia es hermosa, la tocamos hace unos días. Y es la historia cuando Jesús está caminando sobre las aguas y su discípulo Pedro también sale y camina sobre las aguas. Pero dice la escritura que cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, Pedro empezó a hundirse. Y cuando Pedro se está hundiendo, entonces Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Betsaida, recuerden que hablamos acerca de la incredulidad de Betsaida, pero aquí podemos ver ahora un miembro de ese pueblo, y es Pedro. Y podemos ver claramente cómo Pedro en este momento se está hundiendo porque quitó su mirada de Cristo y empezó a hundirse. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar con este pasaje? Recuerde que Cristo lo que hizo con el ciego fue sacarlo. ¿Sabe qué Cristo hizo con Pedro? Fue sacarlo también. Pedro se estaba ahogando. Pedro se estaba hundiendo. Pedro se estaba enterrando. Las aguas lo estaban absorbiendo. Como decimos nosotros, la ley de la gravedad nos lleva hacia abajo, hacia el centro. Y así es el pecado. Así es nuestra vida sin Cristo. La ley del pecado nos sumerge, nos somete, nos hunde. Y por eso es que tú a veces no entiendes. Pero el apóstol Pablo dijo: lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Porque esa es la ley del pecado: hundirte, llevarte a la muerte. Y Pedro en este momento se está hundiendo. ¿Y sabe lo que Cristo le dijo? Le dijo: hombre de poca fe. Betsaida otra vez. Y quisiera decir algo con respecto a esto, porque ¿qué tal si Dios hubiese dicho: eres poco cristiano, eres poca, o tienes muy poco mujer de Dios? Y es ¿cómo ver esta posición tan maravillosa? Como el Señor le habla a este hombre. ¿Saben que el Señor vino a sacarnos de orgullos? Porque nos estamos hundiendo ahí. El Señor vino a sacarnos de mentiras. El Señor vino a levantarnos. El Señor vino a ayudarnos. El Señor no vino a condenarte. El Señor vino a ayudarte. Y en este episodio claramente vemos que Jesús extiende sus manos para sacar a Pedro. Y muchos de nosotros, al igual que este ejemplo, nos hemos hundido o nos estamos hundiendo. Es por lo que Jesús dijo: hombres de poca fe, poco de Dios, poco de lo celestial, más de lo otro. Tienes más duda que de Dios. Tienes más de lo malo que de lo bueno. Tienes más de lo negativo, de lo perverso, que de lo de Dios. Y la invitación a través de esta historia es que debemos volver así como el ciego. El Señor va a tener que sacarnos
a todos. Él vino a eso, a sacarnos. Él vino a eso, a libertarnos. Él vino a sacarnos de una condición. Él vino a eso. Pero la historia del ciego no termina ahí. Ahí mismo en el capítulo 8, el versículo 22 en adelante, dice la escritura que el Señor entonces puso las manos sobre él. Y dice la escritura claramente que el ciego vio, pero vio mal. Porque entonces vio a los hombres como árboles y que caminaban. Sí, el hombre vio, pero estaba viendo mal. Y dice la escritura que Jesús tuvo que volver a poner sus manos sobre él. Y ahí sí este hombre pudo ver bien. ¿Sabe qué quiero decirte con esto? Dios no solamente vino a sacarnos de esa incredulidad. Dios no solamente vino a sacarnos de ese pantano, de esas aguas que nos están ahogando, que nos están deshaciendo. El Señor también vino para que tú y yo recobráramos la visión. Y es interesante poder ver esto. ¿Cómo así que recobrar la visión? Sí. Saben que muchos de nosotros hoy vemos con estos ojos, pero no entendemos. Y cuando yo hablo de visión, no estoy hablando solo ver con estos ojos físicos, sino entender lo que estás viendo y escuchar con estos oídos y poder entender. Cuando este hombre vio, cuando este hombre, el Señor volvió a tocarlo, volvió a ver. Y me llama la atención que en la primera ocasión el hombre no vio, pero no correctamente. Jesús tuvo que volverlo a tocar. Y esto me lleva que a veces nosotros decimos: uy, a este hombre tuvieron que tocarlo 2 veces. Quizás nosotros no nos van a tocar 2, quizás van a ser 3, quizás 4, 5, no sé cuántas veces. Recuerde que lo que no nos deja ver como debemos ver es la dureza. Y a veces esa roca de nuestro corazón tiene que ser golpeada una y otra vez hasta que nuestro corazón se vuelva sensible. El Señor también vino. Jesús vino para que recobráramos la visión de lo bueno, la visión de lo correcto, la visión de lo amable, la visión del perdón. Escúcheme, esto es hermoso, esto es lindo, porque es que Jesús no vino solamente para sacarte y que te quedes ahí. Bueno, y el Señor me sacó, me salvó, me libró, y ahora el Señor te va a tocar. El Señor te va a tocar para que tú tengas la visión. ¿Y cuál es la visión que Dios quiere para tu vida y para mi vida? Es la visión del reino de Dios. Y no se trata de lo que la gente, no se trata de una visión de una empresa, no se trata de una visión de un negocio. No. Es la visión de Dios. ¿Saben que Jesús, mira la visión de Jesús tan impresionante? Murió por los pecadores. Y estando en la cruz del Calvario, sangrando, adolorido, a punto de morir, le dice al Señor: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? Esa es la visión de Dios. Va más allá que cualquier pensamiento, conocimiento humano. Esa es la visión del reino. El perdón es la visión de Dios. El amor es la visión de Dios. La reconciliación es la visión que Dios quiere para ti y para mí. La misericordia es la que Dios quiere para ti y para mí. El perdón, su gracia, es la que Él quiere para ti y para mí. Pues, damas y caballeros, ciegos con ojos y sordos con oídos, no puedo terminar este pasaje sin decir lo que dice, o como dice este versículo. Marcos capítulo 8. Mire lo que dice la escritura, y termino con esto. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y quiero terminar con esta frase. ¿Saben hoy
por qué nuestro corazón sigue duro? ¿Sabe hoy por qué seguimos en la misma posición? Que aunque tenemos ojos no vemos más, no entendemos. ¿Sabe por qué seguimos en esa posición? Porque ahora faltan personas que rueguen a Dios. La escritura es clara. Este hombre volvió a ver. Dice así: le rogaron que le tocase. Habla de varios. Y hoy, si tú y yo queremos tener la visión de Dios, vamos a tener en cuenta esto. Vamos a tener que rogar al Señor. Escúcheme, a Jesús. Y dice la escritura que le rogaron y Jesús fue y lo sacó, y Jesús fue y le recobró la vista. Hoy, padre de familia, hijo que me escucha, oyente que me escucha, hoy, para que nuestro corazón endurecido, para que esa dureza se acabe, hoy el trabajo que tú y yo tenemos es rogar al Señor que tenga misericordia de nosotros y que Él nos saque de ese lugar, de ese error, de ese pensamiento, de ese pecado, de cualquier agua en la cual estemos envueltos. Pero además de eso, que Él establezca su visión, y su visión será para vida y para vida eterna. Es así como esta escritura nos enseña de esta manera. Jesús vino, fue para ayudarnos, y desde la eternidad el Señor siempre ha pensado en salvarte a ti y salvarme a mí. Así que yo quiero cerrar este tiempo diciéndote lo siguiente: por favor, roguemos a Jesús. Roguemos a Jesús para que salgamos y para que de una vez por todas realmente tengamos la visión del Señor. Y ahora veamos a nuestra esposa, ahora veas a tu esposo. Los hijos vean a los padres vean a los hijos. Veamos esta sociedad como el Señor la ve. ¿Y sabe cómo la ve el Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Señor, ten misericordia. Y la escritura dice que rogaron. Es hora de rogar por otros, para que Dios tenga misericordia de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Y que esta palabra, Señor, nos ayude a entender que no se trata de ojos físicos, no se trata de oídos, Señor, materiales, oídos físicos. Se trata, Dios, de rogar a Jesús en esta hora, Señor. Y nosotros rogamos, Señor, que tengas misericordia por las familias, por los hogares, por nuestra tierra y por nuestra nación. Y que nos permita, Señor, acercarnos a ellos, así como tú lo hiciste. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Porque entonces ahí los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos oirán. Y entonces el cojo saltará a Dios y con el arpa danzará. Cuando Cristo lo haga, Señor, en el nombre de Jesús tendremos una generación diferente para gloria y honra de Él. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos y nos vemos en una próxima transmisión. Gracias por haber terminado este tiempo con nosotros. Bendiciones.